Buenas tardes con todos, bienvenidos a la Semana de Innovación de Procetradi. Esperamos que se encuentren muy bien tanto ustedes como sus familiares y agradecemos su participación en esta Semana de Tecnologías Aplicadas a Minería. Hoy iniciamos la Semana de Innovación con una ponencia muy interesante titulada Nuevas tendencias en la gestión del mantenimiento de cables eléctricos a cargo del ingeniero Alonso Butrón de Baur, compañía de Austria líder en soluciones para el diagnóstico de cables eléctricos y partner de Procetradi. Alonso Butrón es ingeniero electricista con más de 7 años de experiencia en equipos de localización y diagnóstico de cables. Cuenta con formación especializada realizada con la empresa Baur y actualmente es gerente para Latinoamérica para esta compañía. Finalmente, les comparto un detalle importante para la presentación. Si surge alguna pregunta, la pueden realizar en el chat o en preguntas y respuestas y al final de la presentación el expositor las responderá. Muchas gracias por su atención y bienvenido, Alonso. Gracias, Andrea, por la introducción. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Alonso Butrón. La idea del día de hoy, de la presentación, es que ustedes puedan tener una mayor visión de lo que actualmente se está realizando respecto al tema de prueba de cables, especialmente para saber la condición, el estado, y que toda esta información les sirva a ustedes para hacer una toma de decisiones respecto al cambio de algunos accesorios que estén en malas condiciones o de algunos tramos que de repente tengan problemas. Entonces vamos a empezar haciendo una consulta de la importancia que tienen los cables en un sistema eléctrico, ¿no? Muchos de ustedes seguro trabajan en empresas que durante el proceso, durante la fabricación o la producción, tiene que ver el cable dentro de este proceso, ¿no? Y muchas veces al cable no se le da la importancia que se debe, ¿no? Nos preocupamos muchas veces de hacer las pruebas a los transformadores, a los interruptores, a diferentes activos, pero al cable realmente no le damos la importancia que se le debe, ¿no? Muchas veces solamente hacemos mediciones de resistencia a aislamiento que algunas veces no es suficiente para saber cuál es la condición real del cable, ¿no? O de repente termografía en las terminaciones, pero eso es ya cuando hay un problema muy crítico, muchas veces no nos da tiempo para programar un mantenimiento o un reemplazo de una terminación o de un empalme. Entonces, ¿por qué no hacemos mantenimiento en los cables si toda la energía pasa a través de ellos? Bueno, este es un tema cultural, me parece, que en los últimos años muchas empresas han venido cambiando. Cada vez más las empresas están preocupadas por el tema de pruebas a cables o saber cuál es la condición o incluso hacer las pruebas en el comisionamiento de acuerdo a una normativa, ¿no? Antes, lo más que probablemente lo que se conocía era hacer la prueba high potency, una medición de resistencia a aislamiento, de repente una prueba encubierta y ya se le daba como pasable al cable y se ponía en servicio, ¿no? Entonces, a través de los años esto ha cambiado muchísimo, las empresas se están implementando y es que el cable es parte importantísima en nuestro sistema eléctrico, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios que tenemos actualmente en las empresas, en minería, en industria, en oil and gas, por ejemplo? No se realizan pruebas adecuadas durante el comisionamiento a cables, ¿no? Dentro de la etapa de proyectos no se tiene una lista de las pruebas que se deben hacer o las pruebas de acuerdo a las normativas, ¿no? Eh, Cuando se hace una toma de decisiones respecto a un cable, no se tiene un conocimiento del estado del cable, es decir, que no tiene un histórico, no tiene una medición, por ejemplo, de tangente delta, de reflectometría, para evaluar a través del tiempo cuál es la tendencia que ha tenido este cable durante su operación. Eh, otra, Otro escenario también es que también los mantenimientos o los reemplazos de los cables o accesorios se realiza en función al tiempo, en función a un histórico de repente que tienen las empresas, que la idea de esto es no hacer un mantenimiento en función al tiempo, sino en función a la condición, ¿no?, que ustedes van a obtener con sus equipos. No se realizan pruebas de hacer una reparación, lo que genera un poco control de calidad. Eso también es muy importante, ¿no? Muchas de las empresas reparan los cables, pero después de la reparación no se le hace ningún tipo de prueba. Entonces no se tiene algún tipo de indicador respecto o control de calidad respecto a esa reparación, ¿no? En el caso que tercericen los servicios de reparación de sus cables.
Otro escenario también es que las empresas, una vez que ocurre una falla, no tienen las herramientas adecuadas para la localización. Entonces, este proceso de localización, principalmente las soluciones que hay en el mercado son para optimizar la búsqueda de la falla y poner el circuito lo más pronto posible, ¿no? Entonces, no tener una herramienta adecuada involucra pérdidas en la producción, horas hombres y mucho dinero. Tiempos en respuesta de la localización de fallas, lo mismo, ¿no? Es muy crítico cuando podemos recibir algunas solicitudes incluso de personas que no pueden localizar la falla por horas, incluso días, ¿no? Entonces es muy importante también que ustedes sepan que el tema de las herramientas de localización es parte o es una probabilidad que ustedes puedan tener dentro de su mantenimiento. Como sabemos, el cable puede estar expuesto a diferentes agentes, ¿no? Desde la fabricación del cable, desde el transporte puede sufrir daños mecánicos, por ejemplo, desde la instalación puede sufrir también problemas de cortes, fallas en la cubierta, que al final, si es que tenemos un clima complicado, por ejemplo, con mucha lluvia, puede hacer que el agua ingrese por este daño en la cubierta que hubo al momento del montaje, ¿no? O de repente otro tipo de agentes, ¿no? El calor, ciertos suelos que son ácidos que pueden llegar a dañar el conductor. Entonces, lo que debemos hacer principalmente es identificar qué tipo de problemas vamos a tener en el cable. Entonces, vamos a empezar desde la parte externa. Habíamos comentado que durante el tendido de un cable, el cable puede estar expuesto a diferentes fallas mecánicas, ¿no? Y ahí es donde entran a tallar las fallas en las cubiertas. Estas fallas en las cubiertas las vamos a ver en las diferentes partes de la presentación, porque es una de las fallas que involucra otro tipo de fallas o que puede traer otro tipo de problemas, incluso para el tema de diagnóstico, ¿no? Que son fallas mecánicas con cortes pequeños que se realizan y que debe estar estipulado durante la etapa de comisionamiento para encontrar y probar que la condición mecánica del cable esté en las mejores condiciones. Tenemos otro tipo de problemas como son partículas incrustadas, tenemos tema de contaminación cuando se realiza un empalme, por ejemplo, y no se tiene el cuidado adecuado o de la misma fabricación, podemos encontrar este tipo de problemas. Grietas en la capa semiconductora también. Las arborescencias acuosas, cuando tenemos también fallas en la cubierta, ingresa agua, puede generar esta degradación, este proceso químico, especialmente en aislamiento XLP, que puede durar mucho tiempo en verdad, pero empiezan a generarse las famosas arborescencias acuosas, que al final tienden a convertirse en arborescencias eléctricas y descargas parciales, ¿no? Podemos tener problemas también en problemas mecánicos como falta de la semiconductora externa. Nosotros sabemos que cada componente del cable cumple una función y el principal es uniformizar el campo eléctrico para no tener ningún tipo de problema, ¿no? Tanto la semiconductora interna, semiconductora externa, la pantalla aseguran que el campo eléctrico dentro del cable sea uniforme. Si nosotros tenemos un problema, vamos a tener un estrés en alguna porción en la que tengamos este tipo de problemas. Tenemos en la parte superior, encontramos las arborescencias eléctricas o también descargas parciales, que ya son caminos a caminos de falla, por así decirlo, de laminación en la semiconductora interna. Por ejemplo, estas como unas burbujas que hay por separación de las capas, burbujas de aire, también en el mismo proceso de fabricación del cable, o de repente en el montaje de una terminación, no se utiliza bien las pistolas de calor y generan ciertas burbujas o daños también en el aislamiento, ¿no? Si es que no tenemos, por ejemplo, la herramienta adecuada para hacer la preparación de una terminación, podemos dañar el aislamiento y esto puede generar algún tipo de burbuja o de cavidad en el aislamiento del cable, ¿no? Grietas también propias en el mismo aislamiento, y de laminación en la parte de la semiconductora externa, ¿no? Entonces tenemos una serie de problemas que la idea de aplicar este tipo de tecnologías es reducir o encontrar, en el caso de la actividad de descarga parcial o los ingresos de agua, encontrar este tipo de problemas. Otro agente también que
que puede afectar a los cables definitivamente son agentes externos, ¿no? Como maquinarias o obras que se realizan en los recorridos de cables que muchas veces pueden dañar a una instalación, y al momento de hacer la reparación, lo que les decía, no se hace un control de esta reparación y puede generar muchos problemas a futuro, ¿no? El tema de cambios de temperatura también puede afectar. Cuando tenemos cable sobrecargado, también le va a quitar vida útil al cable. ¿Y cómo es que vamos a ver este tema de la vida útil de los cables, ¿no? Actualmente ya tenemos un software de estimación de vida útil de un cable a partir de nuestras mediciones. Entonces, si un cable está sobrecargado, podemos ver qué tanto se ha envejecido en función a las mediciones que podemos obtener. Eh, Muchas veces escuchamos hablar sobre la mala mano de obra al momento de hacer las instalaciones de los empalmes o de las terminaciones. Esto definitivamente lo vamos a poder reducir implementando una solución o una tecnología, ¿no? Los procesos de laminación, nuestra separación de las capas, especialmente en aislamientos de tipo Pilco, de papel inmerso en aceite. Fuerzas mecánicas, por ejemplo, cuando se produce un cortocircuito. Efectos ambientales en los cables, ¿no? Cuando hay mucha humedad, si estamos en una operación donde hay mucha lluvia, lo más probable, y si es que no se ha hecho algún tipo de prueba de cubierta en los cables, lo más probable es que tengamos en alguna parte del aislamiento del cable ingreso de agua. Y también otro tipo de cambios eléctricos por sobrecorrientes y tensiones, ¿no? Ahora, esta es la lista de pruebas que se debería hacer a un cable. Vemos que son 6 pruebas principalmente, y podemos complementarlas también con la medición de resistencia a aislamiento, pero consideramos que la medición de resistencia a aislamiento no te da realmente cuál es la verdadera condición del cable, pero sí te puede dar algún tipo de información si es que tienes alguna falla muy grosera. Principalmente las tecnologías que más se recomiendan al momento de hacer la instalación de un cable después de una reparación es hacer una prueba de tensión aplicada, ¿no? Normalmente la puedes hacer con una fuente en alterna, ¿no? Nosotros utilizamos y fabricamos fuentes BLF o fuentes a baja frecuencia, que principalmente es probar el cable durante un tiempo y tener como resultado si pasó o no pasó. No se tiene mayor indicador, es una prueba de pasa o no pasa. Normalmente estas pruebas pueden ser realizadas en diferentes formas de onda, ¿no? Puede ser sinusoidal o puede ser rectangular. La ventaja de la onda sinusoidal definitivamente es que tú puedes hacer eh, o puedes monitorizar otro tipo de parámetros como es la tangente delta o las descargas parciales, o incluso hacer ambas en paralelo. La tangente delta principalmente está muy relacionada a evaluar de forma integral el aislamiento del cable, ¿no? Y esto que nos va a dar como resultado, principalmente establecer un grado de envejecimiento del cable. Por ejemplo, si ocurre algún tipo de fuga de corriente o si es que tenemos algún tipo de ingreso de humedad. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en nuestra operación la responsabilidad de más o menos establecer qué cables son los cables que están más envejecidos, o queremos enfocarnos en hacer algún tipo de acción porque no se le ha hecho nada durante mucho tiempo, la tangente delta nos puede dar muchísimo a encontrar ese tipo de indicador. O si tenemos algún recorrido de cable que está bajo mucha humedad y queremos saber si es que esa humedad está afectando, también nos va a ayudar muchísimo, ¿no? La descarga parcial principalmente va a identificar problemas en los empalmes, en las terminaciones que se han instalado, pequeñas imperfecciones como burbujas de aire que hay dentro del aislamiento, ¿no? A diferencia de la tangente delta, la descarga parcial sí nos va a dar una ubicación, es decir, que nosotros vamos a poder identificar dónde es que está el problema. Vamos a saber también cuál es la intensidad de la actividad de descarga parcial, en este caso la unidad es en picocoulomb, y vamos a establecer aquí dos parámetros muy importantes, que es el voltaje de ignición y el voltaje de extinción, es decir, el voltaje a la cual aparece la actividad de descarga parcial. Esto es muy importante porque nos va a poder ayudar a establecer nuestro criterio de evaluación.
¿Qué pasa si nosotros tenemos actividad de descargas parciales por debajo de la tensión de operación, es decir, línea tierra? Si tenemos actividad de descarga parcial por debajo del voltaje de operación, quiere decir que la actividad de descarga parcial está presente. Entonces, el voltaje de aparición va a ser menor que el voltaje de línea tierra, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos que establecer medidas lo más pronto posible. ¿Qué pasa si nosotros tenemos aparición de actividad de descarga parcial, es decir, el voltaje de ignición es encima de la tensión de operación? Puede darnos mayor tiempo a programar un cambio de repente de algún accesorio, pero hay que ver cuál es la cantidad de actividad, cuál es la intensidad en pico Coulomb, dónde es que está, si es un empalme, si es una terminación. Entonces, estos criterios los vamos a tener mucho en cuenta, el voltaje de aparición de la actividad y el voltaje a la cual se extingue la actividad de descarga parcial. Otro parámetro también en el tema de descargas parciales es el patrón de resolución por fase, que principalmente nos va a ayudar a identificar qué tipo de actividad de descarga parcial tenemos. La reflectometría, seguro algunas personas ya han visto lo que es el tema de localización de fallas. Esta tecnología es muy utilizada, que principalmente es para ubicar cualquier tipo de variación de impedancia que ocurre en el cable, ¿no? Se utiliza mucho para hacer reflectometría diferencial o comparar dos cables, por ejemplo. Puede ayudarte a identificar corrosión, cortocircuito, de repente cables cortados o seccionados. De repente tú tienes un cable que mide, bueno, el carrete dice 1 kilómetro, y tú cuando haces una prueba con reflectometría, el reflectómetro te bota, no sé, 900 metros, ¿no? Entonces te ayuda también a hacer una medición de la longitud del cable. Pero su función principal es ver cualquier tipo de variación de impedancia que ocurre en el cable, ¿no? Otra medición que se hace es la resistencia de la pantalla. Esto es una prueba muy sencilla. Con un microamímetro se puede medir mediante una fuente de corriente, se puede medir el valor de resistencia de la pantalla y poder comparar con las otras fases y darnos algún tipo de idea si tenemos corrosión o tenemos algún tipo de problema en la fabricación o en la sección de nuestra pantalla, ¿no? Es una prueba muy sencilla. Y la última prueba que deberíamos hacer es la prueba de la cubierta, ¿no? Hemos dicho que cuando se instala un cable nuevo, está expuesto a sufrir daños mecánicos, ¿no? Entonces, el tema de la prueba de la cubierta o de la capa es garantizar que el cable se encuentre en buenas condiciones mecánicas para evitar el ingreso de agua y corrosión de nuestra pantalla y de cada componente que está dentro del cable. Si nosotros vemos la línea, la línea de vida útil de un cable, podemos ver que siempre al comienzo de la vida útil de un cable hay una alta probabilidad de falla. Principalmente esta alta probabilidad de falla es al momento que se instalan las terminaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos reducir esa probabilidad? Haciendo una prueba de descargas parciales y de tangente delta. A lo largo de la vida útil el cable va a envejecer definitivamente, y debemos de identificar cuándo es que se deberían hacer estas pruebas, o de repente si queremos extender la vida útil del cable, ¿cómo podemos hacer esto, no? Entonces la idea de esto es establecer fechas o tiempos programados para realizar nuestras mediciones y tener indicadores a lo largo de la vida útil del cable y poder extender la vida útil del cable. ¿Cómo lo logramos? Con mediciones de descargas parciales, con mediciones de tangente delta y con este nuevo software de gestión que se llama Statex, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, con esta tecnología ustedes van a poder tener mayor número de indicadores al momento de hacer la evaluación sobre el estado de salud o la condición del cable, y van a poder hacer una toma de decisiones de acuerdo a estos parámetros que ustedes van a encontrar, que a su vez van a dar otro tipo de evaluaciones que lo va a realizar el software, ¿no? Como sabemos, siempre las mediciones están respaldadas por algún tipo de normativa. Hay normativas IEEE, hay normativas IEC, que ya contemplan este tipo de tecnologías como tecnologías válidas para ser usadas como herramientas de diagnóstico, ¿no? Entonces, el principal cambio que ha habido durante los últimos años es el cambio de tecnologías
HiPo tendiese a las tecnologías de fuentes en alterna, ¿no? En este caso nosotros utilizamos los BLF o fuentes a baja frecuencia, ¿no? 0.1 Hz. Principalmente porque ya no es recomendable utilizar este tipo de tecnologías porque primero no reconoce todos los tipos de averías que pueden haber en un cable antes de ponerlo en servicio. Segundo, porque produce cargas residuales en el aislamiento, principalmente seco. Entonces, esas son las dos razones principales por las cuales no se utiliza los HiPos DS, principalmente en aislamiento seco, ¿no? Tanto la normativa y muchos fabricantes también de cables ya no recomiendan estas pruebas como parte de pruebas de mantenimiento. Entonces, revisemos las pruebas que habíamos hecho. La prueba de tensión aplicada, habíamos dicho, es una prueba muy sencilla, que es una prueba de paso a no paso entre el conductor y la pantalla, ¿no? Es una prueba que se realiza principalmente entre 60 y 30 minutos. Es una prueba que no nos va a decir mucha información en verdad respecto al estado del cable. El voltaje va entre 2 a 3 veces su sub-cero, dependiendo de la normativa. Y la norma recomienda, si es una prueba de BLF, que sea solamente, que sea 60 minutos. Incluso la normativa IS recomienda solamente 15 minutos, pero 3 veces su sub-cero. Entonces va a variar dependiendo del estándar. Pero, ¿cuál es el resultado? Si pasó o el cable falló. No se tiene mayor indicador. Entonces, ¿qué información falta aquí? Que falta saber con cuánto o cuál es la calificación o cuál es la tendencia o qué información más nos puede dar este tipo de herramientas. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a hacer la medición de tangente delta, que de igual forma no es una conexión entre el conductor y la pantalla y nos va a permitir principalmente ver el tema del aislamiento y las pérdidas de forma integral. Digo integral porque normalmente vamos a probar el cable con las terminaciones instaladas, con los empalmes si los hubiese en el caso que sea un cable que está en servicio, o en el caso también si quieren almacenar o quieren probar cables que estén almacenados, si quieren saber si les está ingresando humedad o están envejecidos, también pueden hacer cables sin terminaciones. Entonces sabemos que la tangente delta principalmente está muy relacionada al tema de pérdidas que hay entre el conductor y la pantalla, ¿no? Sabemos que el cable es un capacitor, sabemos que una carga capacitiva, el desfasaje entre el voltaje y la corriente es 90 grados, pero sabemos que no hay aislamiento perfecto, siempre hay pérdidas en el aislamiento, ¿no? Entre el conductor y la pantalla. Y es por eso que a raíz de estas corrientes resistivas que pasan por el aislamiento, que pueden ser causadas por diferentes agentes, ¿no? Como arborescencias de agua, ingresos de agua, envejecimiento mismo del cable o incluso descargas parciales, nos pueden ayudar a nosotros a que esta corriente se incremente y que genere al final el ángulo delta, ¿no? Mientras más pérdidas tenemos, más grande va a ser el ángulo y nos va a dar una tendencia o números que estén fuera de lo que te dice la normativa. Entonces es muy importante tener cuál es el principio. En este caso, el de tangente delta está muy relacionado a ver cuáles son las pérdidas que hay en el aislamiento, ¿no? Uno de los principales problemas relacionados a lo que es tangente delta son las arborescencias acuosas, ¿no? Hemos dicho que es un proceso de degradación. Si ustedes tienen cables, como les he dicho, instalados bajo este tipo de condiciones, es muy importante que ustedes hagan una medición de tangente delta para saber si hay o no ingreso de humedad. Es un proceso de degradación lento, no es algo que pase de la noche a la mañana, pero el tipo de degradación principalmente es que estas arborescencias se convierten de arborescencias acuosas a arborescencias eléctricas o descargas parciales, y esto es al final una falla en el cable, ¿no? Hay varios tipos de arborescencias acuosas, las bow tie trees, que principalmente son como unas pequeñas corbatas que ven ahí en el aislamiento del cable. Estas principalmente al comienzo tienen una alta tasa de velocidad de crecimiento, pero no involucran mucho riesgo al cable, no crecen mucho como para generar una falla entre el conductor y la pantalla. Tenemos otro tipo de arborescencias acuosas que son estas vented tree,
que principalmente estas zonas que, si bien es cierto, tienen menos tasa de velocidad de crecimiento, son las que al final van a generar estas fallas o estos caminos de flashover entre el conductor y la pantalla. Entonces, de esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? De este tipo de arborescencias, ¿no? Hay que tener en cuenta también que muchas veces, y en la mayoría de casos, si tenemos arborescencias acuosas, no vamos a poder ver definitivamente descargas parciales, o si tenemos mucha presencia de humedad, no se ve la actividad de descarga parcial, no están relacionadas al 100%, ¿no? Entonces hay que tener, son tecnologías que se complementan, ninguna tecnología va a suplir a la otra. Vamos a ver aquí un video más o menos de cómo es que se produce este proceso de arborescencias acuosas. Ocurre una arborescencia acuosa de repente por ingreso de agua, y la idea de esta arborescencia acuosa es que durante el proceso de degradación el campo eléctrico es tan fuerte que estresa ese punto del aislamiento con falla y se van a generar este tipo de arborescencias eléctricas que al final generan las descargas parciales y los caminos al punto de falla, ¿no? Entonces es un proceso de degradación que pasa en función al tiempo, ¿no? Entonces la idea es tratar, por ejemplo, si nosotros tenemos ingreso de humedad en el cable, lo recomendable es hacer una prueba de cubierta para descartar por dónde está ingresando la humedad. Muchas veces la prueba de cubierta ayuda a identificar la distancia hasta el punto de falla y así reparar esa cubierta, de repente cortar 1 metro de tramo de cable que vemos que hay ingreso de agua y hacer otra vez otra prueba de tangente delta y descartar de esa forma ese tipo de problemas. Habíamos hablado también que la tangente delta nos va a permitir a nosotros establecer de forma integral las condiciones del aislamiento del cable. Y es cierto, la tangente delta te da cuál es el valor de pérdidas que hay en el aislamiento, entonces tú puedes hacer mediante tendencias, mediante números, mediante indicadores, puedes establecer qué cables están ligeramente envejecidos, moderadamente envejecidos, o qué cables están en una zona de riesgo, que están con mayor envejecimiento. La tangente delta es una tecnología que te va a permitir no solamente saber los indicadores, sino ver tendencias. Lo que nosotros queremos ver es cómo se va comportando el aislamiento en función al tiempo y en función a la tensión también. Por eso la normativa principalmente ya establece ciertos lineamientos, no tanto para cables XLP como para cables EPR, en el caso que ustedes tengan ese tipo de cables. Y estos son los valores principales, ¿no? Hay dos, en el caso de la normativa, la IEEE 400.2, hay dos criterios, uno fuera y dentro de Estados Unidos. El de fuera de Estados Unidos es un poco más exigente con los valores, y principalmente ella habla de ciertos indicadores como son el valor de tangente delta, el diferencial de tangente delta y la estabilidad de tangente delta, ¿no? Es muy importante. En forma particular, yo utilizo mucho la desviación estándar o la estabilidad de la tangente delta como primer criterio de evaluación, porque me va a permitir poder identificar cualquier tipo de variación, así sea muy pequeña, y poder ver, por ejemplo, si el cable está con ingreso de agua, o si tiene tracking, o si tiene diferentes tipos de problemas. Es la recomendación que yo tomo, ¿no? Primero, desviación estándar o estabilidad, de ahí el min de TD, y de ahí el diferencial de TD. En ese orden es como yo realizo, por ejemplo, los análisis de las mediciones que hago. Esta es la tabla, por ejemplo, de EPR. Si vemos, en el caso de XLP, los valores son mucho más bajos, mucho más exigentes por el tipo de aislamiento. No sabemos que el XLP, si tiene ingreso de humedad, puede causar fallas de forma repentina, ¿no? El caso del EPR es mucho más tolerante al tema de humedad, por eso los valores son mucho más altos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios principalmente de la TD? Definitivamente poder identificar cualquier tipo de ingreso de agua o de generación de arborescencias de agua en el aislamiento de cable. La medición de descargas parciales no mostraría, por ejemplo, estos fenómenos.
lo que les decía, si están pensando en implementar tecnologías de diagnóstico y decir, no, yo voy por las descargas parciales solo, no me interesa la tangente delta, es muy importante que sepan cuáles son las diferencias principales y que a veces pueden tener problemas de ingreso de agua y las descargas parciales no tienen ningún valor o no les va a dar ninguna medición de actividad porque el problema es otro, ¿no? En este caso lo cubrirían con la medición de tangente delta. Y otro parámetro importante son las tendencias, ¿no? Las tendencias es muy importante. Las pruebas de tangente delta deben ir con tendencias para ver cuál es el comportamiento y establecer ciertos criterios de evaluación respecto a lo que vamos a encontrar. En el caso de descargas parciales, por ejemplo, igual vamos a poder evaluar cuál es el estado entre el conductor y la pantalla. Esto es lo que pasa si tenemos un cable, por ejemplo, con cualquier tipo de problema, ¿no? Tenemos un cable en la parte izquierda en buenas condiciones. Vemos que la distribución del campo eléctrico es homogéneo, las capas están cumpliendo su función, la semiconductora interna de evitar el corona de los conductores, la semiconductora externa para uniformizar el campo eléctrico. Entonces, cada capa está cumpliendo su función, el cable está en perfectas condiciones, no tenemos ningún tipo de problema. ¿Qué pasa si tenemos una arborescencia acuosa que de repente está estresada, especialmente en este punto por el campo eléctrico? Definitivamente hay un incremento en el campo eléctrico, principalmente en la punta de esta arborescencia acuosa, que hace que el proceso de degradación continúe y se convierta en una arborescencia eléctrica, lo que va a originar una falla en un futuro. Entonces, la idea de la descarga parcial es ubicar eso, esta pequeña imperfección que se produce al momento de que ocurre un estrés de campo eléctrico en algún defecto en el aislamiento del cable, ¿no? Principalmente la normativa que más se utiliza para este tipo de mediciones es la IS 60270, no solamente para cables, sino para otros activos también. ¿Cómo nombra una actividad de descarga parcial? Que es una descarga eléctrica localizada que solo puentea parcialmente el aislamiento entre conductores y que puede o no ocurrir adyacente a un conductor. Entonces, como habíamos hablado al comienzo, lo más importante aquí es identificar al momento de hacer las mediciones de descarga, es establecer nuestros criterios, ¿no? ¿A qué voltaje aparece? El voltaje de inserción, el voltaje de extinción, que nos van a ayudar a nosotros a establecer nuestros criterios de evaluación en el cable. Por ejemplo, si tenemos una burbuja de aire dentro de nuestro aislamiento, ver a qué voltaje se va a producir esta descarga o esta chispa en esta pequeña burbuja de aire y a qué voltaje se va a desaparecer. Y hay que llevarlo en relación a nuestro voltaje de operación y a qué voltaje estamos probando. Cuando se produce una actividad de descarga parcial, en este caso, imaginémonos que sea una pequeña burbuja, la idea de estas mediciones es que cuando se realiza o se produce esta descarga, se van a producir diferentes tipos de señales, corrientes por radiofrecuencia. Entonces, la idea de las tecnologías o soluciones que hay en el mercado es poder capturar este tipo de señales, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos dos tipos de soluciones, pero principalmente, y ahí les hago una consulta a ustedes, ¿qué tipo de solución van a necesitar si es que quieren implementar este tipo de tecnologías? Muchas personas no tienen la posibilidad, por ejemplo, de desconectar los cables para hacer algún tipo de tarea de diagnóstico. Entonces, lo más recomendable para ellos es definitivamente hacer una medición de descargas parciales online. O de repente tienes la posibilidad de desconectar y quieres probar el aislamiento de forma más detallada, de repente con voltajes por encima del voltaje de operación, y ahí es donde tú necesitarías una medición offline. La medición online definitivamente tiene la ventaja de no necesitar que desconectar el cable, pero tiene la limitación de que solamente vas a excitar el cable o tu voltaje máximo de aparición de descarga parcial va a ser tu voltaje de operación. En el caso del offline, no, tú vas a poder establecer tensiones escalonadas, exigir al cable en diferentes voltajes y ver
si es que tu actividad de descarga parcial aparece por encima o por debajo de tu voltaje de operación. Entonces, habíamos dicho, si aparece por encima de la actividad de descarga parcial, tú tienes mayor tiempo para programar algún tipo de mantenimiento. Si aparece por debajo de tu voltaje de operación, puedes tener una descarga parcial, un fallo en cualquier momento. No hay que evaluar la intensidad también de la actividad de descarga parcial. Entonces tienen dos opciones. Definitivamente el online da muchas ventajas. Puede servir también para hacer algún tipo de mapeo durante toda su operación de todos los cables, y los cables que encuentren mayor cantidad de problemas pueden hacer una selección y pasar a hacerles una medición offline y hacer un cambio o algún tipo de reparación o programar algún tipo de mantenimiento. En el caso del offline es mucho más exhaustivo, vas a tener mayor información, mayor evaluación de lo que es la actividad de descargas parciales en los cables, ¿no? En el caso de una medición online, normalmente las soluciones son mediciones que te permiten ver varios canales, en este caso 3 fases. Te permiten medir, identificar si es que hay o no hay actividad de descarga parcial. Solamente necesitas, principalmente son sensores pasivos, es decir, que no necesitan realmente poner algún tipo de sensor, por ejemplo el conductor, sino estos sensores van a las pantallas, a las bajadas de tierra de las subestaciones, y lo que hacen es capturar estas señales, ¿no? Habíamos dicho que cuando ocurre un evento de actividades parciales van a producirse diferentes tipos de señales, corrientes, señales de radiofrecuencia, tensiones transitorias a tierra, los famosos TEF. Entonces la idea es capturar ese tipo de señales. Entonces estas pinzas de alta frecuencia tienen como misión capturar este tipo de señales y medir, identificar si es que hay o no hay actividad de descarga parcial. Si es que nosotros ya identificamos que hay definitivamente una fase, lo que procedemos es hacer la localización. Entonces, en la medición nosotros vamos a tener, al igual que una medición offline, vamos a tener un patrón de resolución por fase, vamos a saber qué tipo de actividad de descarga parcial vamos a tener, si es un tema de ruido, si es una descarga parcial con un ambiente de ruido. También el software y los algoritmos que tienen las soluciones te permiten diferenciar este tipo de problemas, porque sabemos que el tema de ruido en el tema de descargas parciales a veces es muy complicado, pero la idea de tener algoritmos que te permitan filtrar aún en ambientes con mucho ruido va a facilitar el análisis y que el cliente pueda tener un resultado, una interpretación lo más clara posible. Esa es la ventaja de tener una solución, por ejemplo, netamente para cables, ¿no? Esta solución es online, pero está enfocada directamente a cables. Entonces, el interfase hombre-máquina es muy, muy sencillo debido a que es una herramienta especializada para cables. Entonces, con este tipo de soluciones también se puede hacer la localización en línea. También pueden localizar si es que la descarga parcial se produjo en un empalme, en una terminación. Entonces, es una muy buena opción para hacer un barrido de los cables que tienen en su operación, si es que no tienen la posibilidad de desconectar el cable fuera de servicio. ¿En qué elementos pueden ocurrir la actividad de descargas parciales? Habíamos dicho principalmente en todos los componentes, ¿no? Basta que instalemos una terminación, podemos tener probabilidades de instalar de una forma errónea, ya sea dañando el aislamiento, no respetando de repente las distancias, no aplicando bien el calor, generando burbujas de aire. Entonces vamos a ver un poco los patrones o los tipos de problemas que hay en los diferentes componentes. En el caso de las terminaciones, acumulación de suciedad, oxidación, tracking, descargas parciales en la superficie. Obviamente el patrón de resolución por fase va a ser de descargas parciales superficiales. Problemas en el montaje ya en la parte interior o problemas en la fabricación incluso. Vamos a tener descargas parciales internas. En el cable, ¿no? Hemos visto que las posibilidades de falla son por burbujas de aire, por rajaduras,
por pelusas, por contaminación al momento de repente en la fabricación, arborescencias de agua, arborescencias eléctricas, que cada vez son menos, la verdad, porque ya fabricantes de cables de hace muchos años ya tienen implementados el tema de pruebas con jaulas de Faraday, con equipos de tangente delta, de descargas parciales. Entonces, cada vez es más exigente el tema de control de calidad con los fabricantes de cables, ¿no? Entonces, muchas veces las actividades de descargas parciales principalmente se dan en las terminaciones o en los empalmes, y cada vez son menos este tipo de problemas, ¿no? De burbujas de aire o de contaminaciones. Pero ambas principalmente van a dar descargas parciales internas. En el caso de los empalmes, podemos tener problemas en la instalación, problemas en la fabricación, envejecimiento. Este tipo de problemas van a dar descargas parciales internas, ¿no? No van a generar, dependiendo de la intensidad de la actividad de descarga parcial, no van a generar mucho riesgo. Podemos tener ingreso de humedad también, que van a dar principalmente cargas parciales superficiales. Un pequeño tracking de repente por ahí puede ocurrir. Esta es una típica configuración al momento de hacer una prueba. Tenemos una fuente en alterna, en este caso un VLF. Tenemos un capacitor de acoplamiento. Tenemos un filtro que vendría a ser la parte verde, que nos permite identificar o capturar ese pulso de actividad de descarga parcial que se produce. Entonces, lo que va a hacer la fuente aquí es excitar el aislamiento en diferentes escalones de tensión, y lo que va a hacer el equipo o el capacitor de acoplamiento es capturar esas señales y darnos principalmente la distancia, la intensidad, de darnos el patrón de resolución por fase para nosotros establecer nuestro criterio de evaluación. Entonces, ¿cómo lo vemos aquí? Si se produce un evento de actividad de descarga parcial, vemos una señal. Imaginemos que tenemos un empalme ahí. Lo que va a hacer nuestro equipo es utilizar el detector, va a capturar esta señal. Estas señales de actividad de descarga parcial habíamos visto en una gráfica que se desplazan en ambas direcciones, tanto el extremo remoto como donde conectamos el equipo. Entonces, si se produce una actividad de descarga parcial, esta señal va a viajar hacia donde está conectado el equipo y va a viajar otra señal en el extremo remoto. Obviamente el cable tiene que estar libre y desconectado de cualquier otro tipo de activo o, por ejemplo, para rayos o otro equipo, ¿no? Solamente tiene que estar el cable. Entonces esta señal viaja, en este caso la que estaba más cercano hacia el final rebota, y la señal amarilla es capturada por nuestro detector. Entonces tenemos el primer pico o indicador. La señal roja llega al equipo, tenemos el segundo pico o indicador. La señal amarilla sigue viajando, rebota, se produce una reflexión, llega al equipo y se produce otra reflexión. Entonces, esta reflexión nos permite identificar, el primer pico vendría a ser el inicio del cable, el segundo vendría a ser la distancia a la cual se encuentra la actividad de descarga parcial, y el tercer pico vendría a ser el fin del cable. Así es como nosotros encontramos a qué distancia está la actividad de descarga parcial. ¿Y cómo es que vamos a ver esto? Lo vamos a ver obviamente en un software donde nos va a dar principalmente esta típica gráfica de actividad de descarga parcial. Por ejemplo, en un empalme tenemos ahí los tres picos. El inicio siempre es de forma descendente, porque definitivamente los pulsos por un tema de propagación se van haciendo más pequeños, y por la distancia también de la reflexión de ida y vuelta. Vamos a tener siempre tres picos descendentes. ¿Y qué podemos destacar aquí, por ejemplo? Tenemos una indicación ya de distancia, o sea, ya podemos identificar si es que esa distancia tenemos un empalme, por ejemplo. ¿Qué más podemos identificar aquí? La intensidad, ¿no? Vemos dos ubicaciones posibles de actividad de descarga parcial. Una es que tiene una intensidad de más o menos 1500 picocoulomb, y otra que tiene una actividad por debajo de 500 picocoulomb. ¿Qué más podemos identificar aquí? Si nos vamos a dar cuenta, vamos a hacer un zoom aquí, podemos ver que hay cuadrados, triángulos, redondos y X. Estas señales van a indicar principalmente
a qué voltaje va a aparecer nuestra actividad de descarga parcial, es decir, nuestro voltaje de incepción. Es muy importante también eso para establecer estos criterios de criticidad, ¿no? Si tenemos actividad por encima o si tenemos actividad de descargas parciales por debajo de la tensión de operación. Y respecto a eso, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Hay que cambiar definitivamente este empalme porque tiene 1500 picocoulomb y está aproximadamente a 155 metros. Y por ejemplo, este empalme que está a 88 metros o esta porción o sección de cable, de repente no es, no es, no amerita de repente aún el cambio de reemplazo de empalme, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros ya tenemos mucha información aquí para tomar una decisión, ¿no? Tenemos ubicación, tenemos intensidad, sabemos a qué voltaje aparece y solamente hay que seguir las recomendaciones respecto a estos valores, ¿no? Una ventaja también es, como les había comentado, al tener una fuente en alterna, ustedes pueden hacer tanto tangente delta como descargas parciales en paralelo. Mientras tú vas haciendo tus escalones de tensión, vas obteniendo también los valores de tangente delta. Eso es algo que ayuda muchísimo al momento de realizar las pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos que las pruebas en cables son pruebas que muchas veces no tenemos mucho tiempo para realizarlas, y al realizar dos pruebas en un mismo tiempo, definitivamente hay una optimización de tiempo, vamos a ahorrar tiempo, dinero, entonces es una ventaja. Y cada porción que habíamos encontrado, en este caso en estas dos secciones o empalmes o lo que sea, vamos a tener un patrón de resolución por fase que nos va a ayudar a identificar qué tipo de actividad de descarga parcial tenemos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener una medición de dP? Ubicación de la actividad, principalmente, saber a qué distancia está, la intensidad para saber qué criticidad tiene, los voltajes de incepción y de extinción para saber si es que a qué voltaje enciende, a qué voltaje se extingue, determinar el tipo de dP con el patrón de resolución por fase, si es interna, si es externa, y sobre todo programar reemplazo de componentes o partes del cable de aislamiento con actividad de descarga parcial, ¿no? Aún el cable no ha fallado, pero ya tenemos esa información para establecer esa toma de decisiones. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una falla en la cubierta? Hemos dicho que íbamos a hablar mucho de este tema, ¿no? Es muy común al momento de hacer las instalaciones tener este tipo de problemas, ¿no? Y cada vez son más las empresas que se preocupan por este tipo de prueba porque les ayuda definitivamente a aumentar el control de calidad. Si bien es cierto, muchas veces se pasa por alto este tipo de problemas, incluso pasa la garantía, por así decirlo, de los responsables, y al final el área de mantenimiento son los que tienen que encargarse de este tipo de problemas, ¿no? Por corrosión, por fallas en el cable. Entonces, ¿cuál es el origen de esto? El no haber realizado las pruebas de cubierta a los cables o cuando se hace el tendido de los cables. Entonces, esta prueba está normada según la IS 60229, es una normativa muy conocida. En el caso la necesiten, al final voy a dejar mi correo para darles mayor información de esta prueba, que es muy, muy interesante. Es una prueba muy sencilla. Lo que dice la normativa es después de hacer la instalación del cable, se hace una prueba en DC, donde se establece un voltaje de prueba de 4 kilovoltios por milímetro de espesor de cubierta, máximo 10 kV por un minuto. Entonces podemos ver una corriente de fuga, compararla con las corrientes de las otras fases, y si es que vemos que alguna corriente tiene un valor mayor, podemos proceder a hacer una inspección si el cable es corto o utilizar una solución para localización de fallas en cubierta, ¿no? Siempre el cable, o en el caso de que quieran hacer la localización o la prueba, tiene que ver, el cable tiene que estar bajo una superficie o bajo un electrodo externo, que puede ser una bandeja metálica o el mismo terreno, ¿no? Que va a servir como electrodo para que esta corriente de fuga retorne hacia el punto de falla, ¿no? El conexionado es muy sencillo, ya no vamos a aplicar tensión al conductor, sino a la pantalla. El conductor lo vamos a aterrizar, y si es que ocurre un daño mecánico, hay una corriente de falla que va a regresar hacia nuestra fuente, ¿no?
Ahora, ¿cómo garantizamos la seguridad del suministro? Definitivamente con diagnóstico de cable, ¿no? Hay reportes de empresas, principalmente de utilities, que ya están implementando este tipo de gestión, pero la tasa de fallas realmente disminuye si es que ustedes implementan este tipo de tecnologías, ¿no? Porque tienen ya indicadores, van a realizar labores cuando realmente lo necesitan, en el caso cuando se instala una terminación o cuando se instala un empalme, entonces reducen la probabilidad de fallas. Entonces, a raíz de eso, de las mediciones que ustedes tienen, eh, nosotros sacamos al mercado esta solución que se llama Statex. Statex es una solución que utiliza las mediciones de tangente delta para estimar la vida útil estadística de los cables. Statex es un software que tiene una base de datos de más de 90.000 cables eh, medidos, y lo que te permite es, con las mediciones de tangente delta, crear un nuevo parámetro que se llama el índice de envejecimiento, y este índice de envejecimiento te va a permitir plasmarlo a esta base de datos y poder decir: este cable tiene una estimación de vida útil de 9 años, de 2 años, de 5 años, de 10 años. Te va a poder establecer otros parámetros importantes como son la velocidad de envejecimiento. En el caso del cable está lo que les decía al comienzo, con sobrecarga, qué tanto se ha envejecido un cable sobrecargado en 2 años. Van a poder establecer ese tipo de, o van a poder obtener ese tipo de información respecto a la condición inicial en la cual trabajaba el cable. Entonces, esta solución funciona con las maletas BLF de tangente delta. Es recomendable también que el cable esté libre de descargas parciales. El software no les va a pedir ninguna medición de descargas parciales, pero sí es recomendable que esté libre de descargas parciales, porque habíamos dicho que la tangente delta no está relacionada con la medición de descargas parciales. Entonces, nosotros garantizamos con Statex poder estimar la vida útil residual estadística. Vamos a poder establecer también cuándo es la fecha de medición programada, es decir, que el software les va a sugerir a ustedes, por ejemplo, que la medición posterior se haga en 4 años, en 5 años, en 10 años, dependiendo de los valores que ustedes van a poder obtener. ¿Y esto con qué fin? Con que ustedes tengan información y tratar de evitar que el cable llegue a un punto crítico o un punto de probabilidad o de alta tasa de fallas, ¿no? Eh, Estos puntos críticos son establecidos por cada empresa. Incluyen también hay un tema de margen de seguridad, de, donde se encuentra la mayor probabilidad de averías, ¿no? Entonces, es un software que principalmente va a ayudar al tema de gestión. Si ustedes están buscando herramientas de este tipo, porque no tienen ningún tipo por ejemplo, de base de datos donde puedan registrar todas las mediciones que hacen con sus maletas o equipos de prueba, Statex es no solamente un software de gestión, sino una base de datos donde ustedes pueden filtrar la información, buscar los cables que tienen registrados por longitud, por aislamiento. Van a poder analizar los valores de tangente delta, tener esta nube donde van a poder ver qué cables están en una zona de alta probabilidad de falla, de una zona de investigación, y qué cables están en una zona buena o sin ningún tipo de problema. Entonces, establecer este nuevo parámetro de índice de envejecimiento en base a esta cantidad de mediciones, de estas 90.000 mediciones, y el algoritmo que tiene el software, les va a ayudar a ustedes a tener otro panorama respecto a la gestión de cables, ¿no? Este índice de envejecimiento no es otra cosa que un cálculo matemático que se realiza a través de nuestros equipos BLF con tangente delta, que la fórmula está ahí abajo. Y este índice te va a permitir hacer los cálculos de la velocidad, de la estimación, de la siguiente medición. Entonces, es una nueva forma de ver el tema de gestión de cables, ¿no? Con mayor profesionalismo, tener más información y saber cuándo un cable puede fallar en base a la condición o los resultados que ustedes están obteniendo con sus equipos o con sus maletas de pruebas. Esta es, por ejemplo, la interfase que tienen. Como les había comentado, es una base de datos. Ustedes van a poder registrar
todos los cables que tienen ahí, que se les haga unas pruebas, van a poder ver los reportes, los últimos reportes que se obtienen, filtrar por diferentes parámetros como longitud, tipo de aislamiento, si es cable mixto, el año de instalación, cuántos años tiene ya instalado. Todo ese tipo de información la pueden ustedes registrar ahí. Si es que escogen, por ejemplo, un cable, van a poder ver, o una terna, van a poder ver las 3 fases, la estimación de vida útil, cuándo se realizó la medición, cuándo le toca una siguiente medición, el índice de envejecimiento, la velocidad, los parámetros de tangente delta, de acuerdo a la normativa también de la IEEE 400.2. Este es el cuadro, por ejemplo, de la normativa de la IEEE 400.2. Van a poder establecer esta nube, que en verdad cada punto es un cable para ustedes, y van a poder establecer de acuerdo a la base de datos en qué posición están, o si están en una zona de riesgo o no. Entonces aquí tenemos dos versiones principalmente, ¿no? El Statex Core, que es la versión básica, que te permite hacer una base de datos, hacer un análisis de todos los parámetros de diagnóstico como tangente delta, el TDSCIR, el MTD, tener esta visualización en 3D, en qué posición está cada medición, te permite distinguir o posicionar cada cable que estás midiendo, te permite hacer reportes, vas a poder registrar también las averías. Si es que tienes una avería y necesitas registrarla, también vas a poder hacerla en este Statex Core, y el gráfico en 3D. Entonces, aquí Statex Core te da nuevos indicadores para resaltar, nuevos indicadores de evaluación y una base de datos para tus cables. Ya si quieres ir un poco más allá, de repente para hacer un cálculo de la vida útil residual estadística, o saber cuándo es que se tiene que hacer un siguiente ensayo, necesitas la versión de Statex Pro. Y aquí es que incluye prácticamente todo lo que incluye Statex Core, más estos dos parámetros o estos dos cálculos que realiza el Statex en versión Pro. Un ejemplo de aplicación de Statex, se hizo una medición de tangente delta, un cable de media tensión con un empalme de 97 metros. Vemos por los valores de tangente delta, principalmente valores que están en el orden entre 10 y 35, que puede ser definitivamente un ingreso de agua. Se realiza una medición con un reflectómetro y se puede ver que hay una pequeña inflexión negativa a la misma distancia del empalme. Entonces esto es un indicador de presencia de humedad. Se hace la inspección física, se abre el empalme y se da cuenta que hay ingreso de humedad en el cable. Se repara y se realiza otra medición de tangente delta. En este caso no se mostró ninguna actividad de descarga parcial. Habíamos dicho que no siempre no estaban relacionados uno con el otro. Se mejoró después de hacer la reparación los valores de tangente delta. ¿Y cómo es que lo vio el software? Dentro del software tenemos claramente que el índice de envejecimiento de la línea 3 está observado y el tiempo de vida útil residual estadística está por debajo de 1 año. Después de hacer la reparación, se mejora el índice de envejecimiento. Aún así sigue siendo alto en comparación a las otras dos fases, pero se mejora, se sale de una zona de riesgo y la estimación de vida útil está por debajo de 2 años. También se mejora la estimación de vida útil de este cable, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una falla en un cable? El principal objetivo, principalmente cuando ocurre una falla, es optimizar el tiempo de localización de la búsqueda de la falla, ¿no? Entonces, como primer punto es identificar qué tipo de falla vamos a tener. Este tipo de fallas se van a dividir principalmente de acuerdo al valor de resistencia. Puede ser de alta impedancia, baja impedancia, cortocircuito. Y hay que identificar también qué tipo de tecnología vamos a utilizar. Muchas veces se cree que un equipo puede hacer
todos los tipos de localización de fallas, o de repente se cree también que solamente hay un tipo de fallas. Entonces eso hay que también quitar ese mito. Hay que saber qué tipo de falla vamos a tener, qué característica tiene una falla. Las fallas pueden cambiar durante el proceso de localización. Las fallas se pueden convertir francas, la resistencia puede reducirse. Entonces hay diferentes tecnologías que te permiten identificar o prelocalizar este tipo de fallas, ¿no? Entonces hay diferentes sistemas de prelocalización con generador de onda de choque, por ejemplo, que son los más conocidos, reflectómetros para cortocircuitos o fallas de baja impedancia, o los métodos de puente también, que son muy utilizados para las fallas a tierra, por ejemplo, ¿no? Y también podemos utilizar los equipos de audiofrecuencia también cuando tenemos fallas a tierra. La ventaja de los métodos de puente, por ejemplo, en comparación a un equipo de audiofrecuencia, es que el método de puente sí te dice la distancia. Lo vamos a ver ahorita en los siguientes slides. Hay una normativa respecto a este tema de localización, que es la IEEE 1234. El año pasado, hace 2 años, me parece que salió una nueva edición. Y lo que les decía, aquí es muy importante identificar qué tipo de falla vamos a tener, ¿no? Dependiendo del valor de la resistencia de la falla, la normativa incluso recomienda qué tecnologías vamos a utilizar, ¿no? Si tenemos una falla con una resistencia por debajo de 5 ohmios, lo más recomendable probablemente sea el reflectómetro, o de repente hacer un reflectómetro diferencial, o utilizar los métodos de puente, ¿no? Si hablamos ya de resistencias más altas, ya empezamos a ver el tema de los métodos de arco de repente. Incluso los métodos de puente también ayudan hasta cierto valor. Ya cuando el valor de resistencia es mucho mayor, ya necesitamos un generador de onda de choque con un reflectómetro y un sistema de acoplamiento para prelocalizar la falla. Pero es muy importante que sepan esto, ¿no? Las fallas pueden cambiar incluso de condición, y dependiendo del valor hay tecnologías sugeridas para cada una de ellas. La más común, por ejemplo, que tenemos son los métodos de arco, ¿no? Estos métodos no es otra cosa que condensadores con una determinada energía, un sistema de acoplamiento y un reflectómetro. Entonces, lo que se hace principalmente es, primero se manda un pulso de baja tensión con el reflectómetro, y se obtiene una gráfica. Principalmente vamos a tener dos picos, el inicio del cable y el final del cable. O si el cable está cortado, también podemos identificar el inicio y el cable que esté seccionado, en el caso que ocurra una falla de seccionamiento de cable. Cuando ocurre una falla de alta impedancia, por ejemplo, según lo que nos recomienda la normativa, ya el equipo necesitas mayor tensión, y lo que se hace es mandas un pulso o una descarga del condensador, y esta descarga va a hacer que se produzca una inflexión negativa, que cuando se compara con la primera gráfica del pulso enviado por el reflectómetro nos va a dar una distancia hasta el punto de falla. Entonces aquí ya nosotros tenemos prelocalizada nuestra falla, sabemos qué distancia está, y lo que sigue es saber primero por dónde ve el cable. También hay herramientas para eso, eso es muy importante. Muchas veces se toma mucho tiempo buscando cuál es el recorrido del cable. También hay soluciones para eso, pero aquí ya tenemos una distancia, ¿no? Entonces, si el cable está enterrado, lo que se utiliza son estos equipos, los geófonos de tierra, y en conjunto con los sistemas de localización, como el que hemos visto hace poco, este sistema de localización empieza a enviar cargas y descargas a través del conductor. Estas cargas y descargas van a viajar y van a ser censadas por nuestro geófono. Este geófono principalmente lo que hace es capturar la señal acústica y la señal magnética que se produce cuando ocurre una falla. Entonces, a medida que nos vamos acercando hasta el punto de falla, y este generador de onda de choque sigue enviando las señales, nosotros vamos a tener una distancia más cercana hasta el punto de falla, hasta que encontremos el punto de falla, y normalmente nos va a dar la distancia o la altura entre el sensor y la ubicación del cable, y ahí es donde está nuestra falla. Este equipo principalmente nos ayuda a optimizar el tiempo de búsqueda. No es lo mismo hacer una zanja de 5 metros cuadrados
que de repente hacer un hueco de 1 metro cuadrado, ¿no? Entonces, ayuda definitivamente a precisar dónde está el punto exacto de la falla. Otro tipo de problemas que hay principalmente en cables, habíamos dicho el tema de las pruebas o las fallas en la cubierta, ¿no? Entonces, cuando se tiene una falla en la cubierta, normalmente se tiene este tipo de configuración. Tenemos una resistencia hasta el punto de falla y lo que se hace es se utiliza equipos que son los llamados equipos que utilizan los métodos de puente, ¿no? En este caso vamos a utilizar el puente Murray, que es una variación del puente Winston, ¿no? Hemos visto en la universidad o en los institutos que el puente Winston es el cálculo de una resistencia conocida en función a resistencias conocidas. Entonces es por eso que nosotros utilizamos un cable de referencia, en este caso un cable de la misma sección, del mismo material, de la misma longitud, y tenemos nuestro cable con la pantalla con una falla. Entonces lo que hace el equipo es, tiene un galvanómetro, hace la medición y les va a dar la distancia hasta el punto de falla en comparación a la referencia que ustedes tienen, ¿no? Entonces la idea de esta tecnología es saber dónde es que ocurre la falla mecánica en el cable, en caso que puedan hacer una prueba de cubierta y encuentren una falla eh, en la chaqueta, lo pueden encontrar de esta forma, ¿no? Utilizando los métodos de puente. Hay otro método de puente también que es el puente de Glaser, que es en el caso no tengan otra referencia de las mismas condiciones, se puede utilizar otro tipo de secciones, de materiales también. Esa es otra opción que tiene, pero son los llamados métodos de puente. ¿Qué pasa si el cable está enterrado de repente? Necesitan localizar dónde está la falla, de igual forma que el método magnético acústico de escuchar o de censar esta señal. El método que utiliza, en este caso para las fallas a tierra, vamos a utilizar el método de tensión de paso, ¿no? Que es un equipo que te mide el voltaje y lo que hace es el equipo de prelocalización de fallas encubiertas se convierte en una especie de fuente que envía pulsos de tensión, y lo que nosotros vamos a buscar es las líneas equipotenciales y ver dónde es que se genera mayor intensidad y así ubicar dónde es que está la falla en la cubierta, ¿no? O no solamente en la cubierta, muchas veces las fallas del conductor están a tierra y se puede localizar fallas a tierra entre el conductor con este tipo de tecnologías, ¿no? Va a depender mucho de la resistencia de la falla, ¿no? Por eso les decía, es muy importante el cuadrito que les había indicado ahí para que vean más o menos que de acuerdo a la resistencia de la falla van a poder utilizar este tipo de tecnología. Incluso este tipo de soluciones de métodos de puente se utilizan para localizar fallas de aislamiento, como los equipos generadores de onda de choque, ¿no? En proporción, dependiendo de las fallas, puede ser hasta un 60% de fallas puedes localizar en comparación con un generador de onda de choque. Algunos ejemplos, bueno, definitivamente los talleres de pala son principalmente un buen ejemplo para el tema de localización de fallas y para el tema de diagnóstico, ¿no? Hacen una reparación, se hace una medición de tangente delta para ver las pérdidas, o si es que quieren localizar dónde está el punto de falla, tienen un generador de onda de choque y se puede localizar visualmente, ya que estos tramos son cortos, ¿no? 150 metros, se puede visualizar. Muchas veces no necesitas el reflectómetro porque visualmente o puedes escuchar incluso la falla, a menos que tengas una falla franca de cortocircuito donde no te permite escuchar la falla, pero generalmente un generador de onda de choque en este tipo de cables funciona muy bien. O de repente si tienes cables guardados, almacenados y están a la intemperie y quieres saber si les está ingresando humedad al cable, puedes hacer también pruebas de tangente delta para saber si están bien almacenados. De repente vas a utilizarlos en una obra o tienes un cable que está mucho tiempo almacenado, expuesto a la intemperie y no sabes en qué condición está.
una medición de tangente delta puede ser de mucha utilidad también. Bueno, quería agradecerles por su tiempo, por su participación. No sé si tienen alguna consulta. Este es mi correo. Si necesitan cualquier información, normativas, mayor detalle técnico, con todo gusto los podemos atender. O también con Alfredo Carrasco, que es nuestro Product Manager aquí en Perú de la marca Bauer. Y no sé si tienen alguna consulta. Alonso, sí, claro, hay varias consultas, ya estamos compartiendo. Quería aprovechar mientras las revisas en comentarles que el día de mañana a las 6 p.m. tendremos la ponencia Casos de éxito y aplicaciones de un sistema de gestión de medición para minería y gran industria, a cargo de Julián Giraldo de Primesome, y están cordialmente invitados. Asimismo, voy a compartir con ustedes una breve encuesta sobre el webinar, así que los invito por favor a responderla. Voy a compartirla en este momento, ya debe estar en sus pantallas. Y les daremos un minuto mientras el ingeniero Alonso revisa las consultas para poder proceder a la resolución de estas. Gracias a todos los que están respondiendo. Les damos unos segunditos más para poder y culminar con la votación. Ok, perfecto. Alonso, no sé si ya estás listo para poder... Sí, ya tengo aquí las consultas. Pregunta de Harold. ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar pruebas de aislamiento en cables enterrados directamente en baja tensión y media tensión? Bueno, en el tema de media tensión, que es donde más nosotros estamos, eh, por así decirlo, involucrados, las pruebas de tangente delta, por ejemplo, son pruebas que se recomiendan dependiendo del estado, pero por ejemplo, si tú haces una prueba al inicio de la instalación de un cable, puede ser cada 3, cada 5 años, y de ahí haces otra prueba y ves cuál es la tendencia, ¿no? Y dependiendo del valor, te puede ser 3, 5 años, incluso si estás en muy buenas condiciones. He visto en algunas evaluaciones de Statex, por ejemplo, que te recomienda hasta 10 años. Es un cable nuevo, y hay que recordar también que un cable XLP empieza a degradarse en condiciones normales a partir del año 13. Entre los primeros 13 años no hay un envejecimiento considerable en el cable, a menos que esté bajo otro tipo de carga o otro tipo de agente, ¿no? ¿Qué pruebas recomiendas en cables de media tensión enterrados, por ejemplo, BLF? Los que habíamos mencionado, esas 6 pruebas que habíamos comentado, son pruebas que se deberían hacer para tanto comisionamiento o después de una reparación. Por ejemplo, se debería hacer también como un control de calidad, hacer una prueba de tangente delta o descargas parciales para saber si es que ha sido instalado de la mejor manera. Si las cables están en cortocircuito, ¿qué pruebas puedes utilizar? Ahí la reflectometría. Si está en corto, lo más probable es que necesitas ubicar ese corto, y lo que te puede ayudar ahí es un reflectómetro. El ingeniero Alberto nos pregunta: ¿considera el ensayo BLF 0.1 Hz en modo mantenimiento 1.7
o la tensión de línea tierra para el cable de 33, una prueba de naturaleza destructiva. Si tengo un cable o empalme defectuoso, la primera pregunta es si considera destructiva la prueba de mantenimiento. Yo te recomendaría hacer tangente delta. La tangente delta es 1.5 U sub 0, es lo que recomienda la normativa. No es una prueba destructiva. Vas a evaluar el aislamiento en escalones de tensión. Si tú ves que en los primeros escalones tienes serios problemas o tienes indicadores muy por debajo de lo que dice el estándar y las tendencias están, o el equipo te está indicando que las tendencias están, por ejemplo, que te indican humedad, tú puedes parar la prueba. Si es que no tienes algún tipo de repuesto o empalme o terminación disponible, tú puedes parar la prueba incluso en escalones por debajo, ¿no? Entonces, esa es una forma como cuidarte antes de hacer una medición, pero definitivamente no es una prueba destructiva. Si tengo un cable o empalme defectuoso con falla inminente, la prueba terminada de romper el aislamiento. Si tienes un corto, comenzando, los equipos no van a levantar tensión. Lo primero que deberías hacer es encontrar el problema, puede ser con un reflectómetro, dependiendo del valor de resistencia a la falla, y de ahí reparar y hacer una prueba para saber. Pero si está en corto, no vas a levantar tensión, no vas a poder hacer ni tangente delta ni descargas parciales. Néstor pregunta, ¿qué equipo recomendarías para un taller de palas? Principalmente lo que he visto, lo que hemos ofrecido en algunas mineras aquí, equipos de localización de fallas, que es algo muy común, seguro ya tienes implementado alguno. Lo que puedes implementar también pueden ser los BLF con tangente delta y descargas parciales también para el momento que el técnico que hace la reparación haga la prueba y pueda determinar si es que hizo bien o no la instalación del empalme o de la terminación, ¿no? Es como una verificación del control de calidad, ¿no? Que también se ha hecho ese trabajo y también reducir la probabilidad de falla, ¿no? Muchas veces, es más, la descarga parcial muchas veces ocurre cuando se realizan malos trabajos en las terminaciones, ¿no? Entonces, podría ser una muy buena práctica el implementar este tipo de tecnologías. Una prueba offline puede localizar partes débiles del cable de media tensión en unos 80 metros. Sí, sí te puede servir para cables de 80 metros. Siempre que se habla del tema de cables cortos, por así decirlo, las soluciones tienen diferentes capacidades. Solamente hay que tener el datasheet del cable, es decir, tener la capacitancia por kilómetro del cable y hacer un cálculo y ver si es que está dentro del rango del equipo, ¿no? Otra pregunta, ¿el software States puede estimar la vida útil residual de un cable de 220? No, normalmente este software está enfocado para las soluciones de los equipos de Bauer, que puede ir hasta cables de 66 kb, pero 220 no. Lo que sí tenemos para soluciones de 220 kb es este equipo de monitoreo de descargas parciales en línea. Por ejemplo, si quieres hacer una prueba de aceptación a un cable de 220, tú tienes la posibilidad de poner este cable a la tensión de servicio por 24 horas. Pones al cable 24 horas y conectas este equipo de monitoreo las 24 horas y te ayuda también a medir descargas parciales utilizando el voltaje de operación, ¿no? Sin necesidad de repente de tener un equipo resonante o un equipo de onda amortiguada, por ejemplo. En el caso de un grupo de cables en un ducto, ¿cómo se ubicaría el punto de falla? Esa es muy buena pregunta. Habíamos visto que la localización va a depender del sonido y del campo magnético. Entonces, lo que hace el sensor es mide cuál es el tiempo de llegada vamos a regresar un poquito para que se entienda esto de forma visual. ¿Cuál es el tiempo de llegada entre donde se ubica el punto de falla hasta el sensor? Entonces, al tener un ducto, el tiempo, que el sonido va a viajar por el ducto,
y no va a ser tan fácil como si el cable estuviera directamente aterrizado. Entonces ahí tiene que haber mucho pericia del operador y se tiene que trabajar mucho con, ya no de repente con indicación de distancia aquí, porque si vemos en el display nos da un valor muy pequeño cuando estamos parados encima de la falla. Si es que está en ducto, vamos a de repente tener un valor mayor, por ejemplo 4 metros, pero vamos a trabajar con el decimal. Es decir, vamos a trabajar con la variación de este decimal. Pero tiene que ver mucho con la pericia para este tipo de situaciones. No es lo más fácil, por así decirlo, de encontrar fallas en ductos. Pero sí, sí se puede, ¿no? Pero toma más tiempo definitivamente. ¿Puedo usar el software independientemente de la marca del equipo? No, normalmente el software trabaja con nuestras soluciones debido a que nuestros equipos de tangente delta tienen una alta resolución y precisión. Es la mejor resolución del mercado, entonces es muy importante esto porque, por ejemplo, tú puedes tener con un equipo valores de tangente delta de 1.5, 1.5, 1.6 durante mucho tiempo y te va a dar una línea de tendencia horizontal. En cambio, nosotros al tener mayor resolución, mayor cantidad de dígitos, podemos establecer tendencias muy distintas a las que otras soluciones pueden ofrecer. Entonces es por eso que no se puede trabajar con otros equipos. Ahí está justo la respuesta que le había acabado de dar al otro ingeniero. Para las pruebas de medición de tangente delta, ¿depende mucho de la distancia del cable? Sí, depende mucho de la distancia del cable. Hay que hacer un cálculo, como les digo, no solamente de la capacitancia por kilómetro del cable, sino del voltaje de prueba. Como le habíamos comentado al ingeniero Alberto, para el tema de tangente delta se realiza en 3 escalones, 0.5, 1, 1.5 sub 0. Ese va a ser el voltaje de prueba. Y también hay que calcular cuál es la capacitancia del cable que vas a medir y con eso se puede determinar si el equipo es capaz de probar esa longitud de cable, ¿no? Porque hay aplicaciones definitivamente donde se necesitan cables muy largos, ¿no? ¿Qué frecuencia y nivel de voltaje son utilizados para las pruebas de DP? La frecuencia, nosotros utilizamos 0.1 Hz y el nivel de voltaje va igual de 0.5, 1, 1.5, 1.7 U sub 0. Y puedes hacer también la tangente delta en estos escalones en paralelo. ¿En qué caso se realizan las pruebas de BLF? Si, bueno, BLF solamente se utiliza si es que no tienes de repente. Si es que no quieres utilizar un HiPod DC y tienes un BLF, definitivamente es mejor utilizar un BLF que un DC, pero tienes que hacer una prueba de 60 minutos. No es recomendable de repente hacer una prueba de 15 minutos o de menor tiempo, porque el BLF por estadística, o según lo que te dice la normativa, la mayor cantidad de fallas o el 80% de probabilidades de falla se producen en los 30 primeros minutos y el resto se produce en los siguientes 30. Entonces, por eso es que las pruebas de BLF solo son pruebas muy largas. Ya si tú tienes, por ejemplo, pruebas de tangente delta incorporadas, tú puedes reducir ese tiempo de prueba. Pero si solamente tienes posibilidad de hacer BLF, tienes que hacer 60 minutos y ahí es donde vas a poder utilizar. En el caso, una vez de comparación, el ingeniero Luis con otra marca, ¿puedo obtener datos análogos al equipo que muestran? Sí, bueno, nuestros equipos de tangente delta principalmente están enfocados a lo que es cables, ¿no? A diferencia de seguro las maletas multifunción que pueden tener en otras marcas, que están limitadas de repente al voltaje de salida, eh, hay normativas de cables donde recomiendan hacer pruebas por 1.5 hasta 1.7. Entonces, estas maletas muchas veces están limitadas a los voltajes que exige la norma.
Entonces, no habría... Esa es la limitación que tienen estas maletas. En el caso de nuestras maletas, son maletas dedicadas específicamente para cables que pueden probar grandes cantidades de cable, ¿no? Esa es la gran ventaja de tener una maleta BLF, que puedes probar gran cantidad de cable, puedes probar voltajes más altos en comparación a las maletas multifunción que hay en el mercado, ¿no? Y puedes implementar también, como les había dicho, tangente delta, descargas parciales y eso, ¿no? O sea, son soluciones enfocadas directamente a cables. De repente, si tienes cables que no necesitan mucho voltaje, puedes probar con una maleta multifunción, pero siempre tienes que hacer un cálculo de la capacitancia por kilómetro para ver la potencia. Es que la potencia del equipo le va a dar y puede levantar tensión. Si no, no te va a servir. Bueno, esas son todas las consultas que me han pasado. Bueno, como les había comentado, si necesitan cualquier información, pueden contactarme o pueden contactar también a Alfredo Carrasco, que es nuestro Product Manager aquí de Bauer en Perú. La empresa Procentrae es nuestro distribuidor oficial de Bauer en el Perú. Cualquier cosa que necesiten a través de ellos. Ok, muchas gracias Alonso por esta presentación y por estar nuevamente con nosotros en la Semana de Innovación. Queremos agradecer a todos por su asistencia y por su participación. Asimismo, queremos recordarles para los que aún no nos siguen que nos pueden encontrar en LinkedIn para que estén al tanto de las novedades y webinars que preparamos para ustedes. Además, también nos pueden seguir en Facebook, nos pueden encontrar como Procetradi, y si desean ver nuevamente esta ponencia o acceder a otros webinars de Procetradi, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí subimos todas las conferencias. Invitarlos a visitar nuestra página web, además de tener contenido de la industria para ustedes en nuestro blog de innovación, pueden escribir sus consultas o requerimientos haciendo clic en el botón Contáctanos. Es muy sencillo y estamos siempre atentos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto tenerlos por aquí. Muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego.